Bueno, mis amados, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la fonología y la fonética. ¿Listo? Esto también tiene que ver como con todo el tema de la comunicación, como con todo lo que hemos visto durante estos días. Pero antes de que vayamos al material, quisiera que ustedes me contaran qué saben que es la fonética y la fonología. Lo primero que debemos saber es que son dos temas, o sea, dos conceptos diferentes. Aunque se asocian, son dos conceptos diferentes. Entonces, fonética. ¿Qué saben ustedes que es la fonética? Si mal no estoy, es como el sonido, la entonación de los idiomas. Pues es como lo poquito que se sea. La fonética es como lo que diferencia los idiomas, pero en la parte auditiva, si no estoy mal. Digamos, hay una universidad que se encargó de copiar la fonética español, o sea, la de España, pero en otro idioma, como para que nosotros, los hispanohablantes, entendamos a las personas que no hablan español cuando escuchan los diferentes acentos. Entonces se pusieron a hablar otro idioma con el acento tanto español como con diferentes tipos de acentos, pero mencionaban en esa parte que se encargaban solamente de la fonética, entonces por eso me hace pensarlo, pero en realidad soy ignorante, lastimosamente. Hasta ahora me vengo a enterar que existe fonología, qué pena contigo, mi profe, pero pues sí, o sea, sí, sí tengo como claro el concepto, pero ya decirte una idea clara, pues no. Caray. Muchísimas gracias por participar, pero estás bien, o sea, por ahí es el tema, ¿listo? ¿Estás bien? Vamos a ver qué nos dice Gabriela. Cuéntanos, Gaby. La fonética es el estudio de las personas, cómo perciben los sonidos, ¿no? Ok, listo. Y entonces, Pero sí, casi no escuché a Gaby. Gaby dijo que era el estudio de cómo las personas perciben los sonidos. Bueno, y entonces, si esto es la fonética, entonces, ¿qué es la fonología? Tiene que ver algo así como con la organización de los idiomas, como para que uno los entienda. Mm, por ahí, Tiene que ver es como con los sonidos de la lengua, ¿no? Porque siempre que se habla de fonoaudiólogos, se habla de cosas así cuando son temas de la lengua. ok, Así que me imagino que es por ahí. ok, listo. ¿Alguien más? Es como la estructuración de los sonidos, profe. Ok, muchas gracias, Aslan. Es la estructuración de los sonidos. Muchísimas gracias. Bueno, mis amores, entonces, cuando hablamos de la fonética, claramente estamos hablando de lo que decían sus compañeras, Sara y Gabriela. Estamos hablando de todo el estudio del sonido de las palabras, ¿sí? Del sonido de las sílabas, del sonido de las letras, y claramente pues eso cambia dependiendo del idioma en el cual estemos hablando, ¿sí? La misma palabra no se dice igual acá que en Estados Unidos, ¿cierto? Por lo tanto, no suena igual acá, perdón, que en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de fonética, estamos hablando del estudio del sonido de las palabras, ¿vale? Claramente esto depende de qué, pues del contexto. Cuando hablamos del contexto, pues estamos hablando del lugar donde se está relacionando. Pero cuando hablamos de la fonología, estamos hablando del estudio de las palabras para que tengan concordancia, ¿sí? Entonces, claramente sabemos que hay unas sílabas principales. Entonces, la S con la A, sa, la S con la E, se, ¿cierto? Pero sabemos que esas sílabas forman palabras que para nosotros son coherentes, ¿cierto? Sapo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fonética, hablamos del sonido de esas sílabas, pero cuando hablamos de fonología, hablamos del sonido de esas palabras que para nosotros son coherentes. ¿Es claro hasta ahí o tienen dudas, preguntas, aportes? Esa es la mejor manera de entenderlo, ¿listo? Para que ustedes lo tengan ahí presente. Igual vamos a indagar un poquito más en el tema, ¿listo? Entonces vamos a ir a nuestro módulo, vamos a ir a nuestro material.
decía una de sus compañeras, cuando uno obviamente tiene que ver con algo de oído, ¿cierto? Porque cuando uno va al médico, pues va al fonoaudiólogo, ¿es que se llama? ¿Fonólogo? Ay, se me olvidó cómo fue que dijo ella. Con Entonces, audiólogo. eso, fonoaudiólogo. Entonces, claramente, pues cuando hablamos de fonología, fonética y demás, fonoaudiólogo, estamos hablando de sonidos, ¿listo? Para que lo tengan presente. ¿Algún buen samaritano que me ayude aquí con esta lectura, por favor? Aslan, gracias. No, profe, dale que lo lea a Gabriela, ella fue la primera que alzó la mano. Ah, bueno, entonces Gaby, dale. Ahorita Gaby no, que sea Aslan. Gracias. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez cómo están formadas las palabras para adquirir su significado en nuestra lengua? La respuesta se encuentra en el fascinante mundo de la fonología y la fonética, como las áreas de la lingüística que se encargan de estudiar la producción de sonidos y vocalización de las palabras. Exploraremos este océano descubriendo el campo de estudio de cada uno, sus tipos, su funcionamiento y su importancia en el lenguaje. Comprenderemos cómo cada pequeño elemento da vida a las palabras y nos permite comunicarnos de manera efectiva. Listo, Gaby, muchísimas gracias. Bueno, a mí me pasó cuando estaba preparando este material que de verdad yo nunca había pensado en esto, ¿sí? O sea, como que uno ya todo se le hace tan cotidiano y tú aprendes, pero pues nunca como que te pones a indagar, ¿no? Entonces, sí, como que yo se me venía a la mente y yo decía, claro, o sea, es algo de verdad que es un milagro y es un regalo de Dios porque es muy raro. Cómo tú unes ciertos sonidos, ¿cierto? Y esos sonidos se convierten en palabras y esas palabras permiten que tú te puedas comunicar con las otras personas. Entonces me parecía de verdad bastante impresionante porque pues hay estudios y hay carreras enfocadas en esto que tienen un montón de ramas que nunca terminaríamos. Pero sí me parecía como maravilloso pensar en eso, en que Dios creó los sonidos, en que sinceramente no es lógico lo que yo les decía a ustedes, que este signo con la A, o que la conocemos como la A, suene como sa y que nos forme palabras. Y yo decía, de verdad es maravilloso, me pareció como muy impresionante cuando estaba realizando el material, porque aunque uno tiene los contextos, como que nunca se sienta a analizar y a pensar, oiga, sí, esto, ¿cómo sucede? ¿Cómo pasa? ¿Sí? ¿Qué hay trasfondo de cada cosa? Dice objetivos del módulo. Uno, diferenciar la definición entre las dos, que ya lo hicimos, ¿cierto? Ya lo tenemos súper claro. O alguno dice, no, profe, todavía. ¿Bien? Listo, mis amores. Dice dos, identificar los campos de estudio y aplicación de cada una en nuestra comunicación efectiva. Tres, reconocer los diferentes sonidos y vocalización de las palabras. Ay, ve ahí, dice plavaras. Perdón por eso, lo corregiré ahorita terminando. Identificando el funcionamiento del aparato fonador. Entonces también vamos a conocer un poquito de nuestro aparato fonador y cómo también cada parte de nuestro aparato fonador pues permite toda esta interpretación y toda esta comunicación maravillosa. Y por último, pues desarrollar habilidades comunicativas orales. Vamos a ir acá más abajito. Vamos a ir de una vez a nuestra idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten, pongan ahí toda su creatividad, échenle un colorcito, bueno, así bien bonita. Dice, la fonología y la fonética, el estudio de los sonidos, nos ayuda a entender cómo Dios abre el entendimiento de su palabra a todos nosotros de una manera muy detallada. Definitivamente, cuando hablamos de Dios, claramente debemos incluir la palabra detalles. Dios fue tan detallista en cada cosa, o sea, fue tan cuidadoso con cada cosa que es impresionante la riqueza que podemos disfrutar hoy en día, ¿no? Y yo les decía a ustedes, cuando hablamos de la comunicación, sí que podríamos todo el año estudiar la comunicación y ver cosas diferentes y no terminaríamos porque es una extensión de muchas cosas.
Y claramente el estudio de los sonidos es algo maravilloso, ¿no? Es increíble también ver cómo a través de los sonidos, aunque no sean palabras como tal formadas, ¿sí? Aunque no sea como tal fonología, cómo los sonidos también transmiten emociones, cómo transmiten mensajes, ¿sí? Como el canto de un pájaro, por ejemplo, es tan bonito, ¿sí? No transmite palabras como tal, pero como transmite emociones, como transmite paz, como transmite como esa sensación de tranquilidad, ¿no? Y pues así podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, a mí el sonido del mar me parece hermoso. Yo quisiera, ojalá Dios permita, cuando esté mayorcita, más mayorcita, poder ir y vivir así como cerca al mar y escuchar así el mar, las olas ahí, eso me parece hermoso. ¿Alguien quiere de pronto comentar algo, decir algo, algún aporte, comentario, pregunta? Mientras que terminan de escribir, voy a mirar el chat. A ver qué me dicen acá. Ah, bueno, Nicolás dijo la forma en que suenan las palabras. Dice, y Saray dice, estuve re cerca, sí, sí, estuviste, mejor dicho, en el punto, Saray. Dice Valerie, dice, profe, ¿nos puedes mostrar las notas, por favor? Y dice Nicolás, el sonido del mar me muestra tranquilidad y el azul es paz. Ay, sí, el mar me parece hermoso. Pensaba la última vez que estuvimos viajando, pensaba que, digamos, me gusta como, obviamente me da temor el mar, ¿sí? Entonces no voy así como muy lejos y me gusta como las olas, ¿no? Cuando vienen y como que te arrastran, a veces como que uno sale un poquito revolcado, ¿no? Pero pensaba en, digamos, por ejemplo, cuando, o sea, uno ve las olas y las olas en el mar normal, pues no son tan altas, ¿no? Se ven alticas, pero pues nada así. Pero pensaba por lo menos en esas personas que surfean, ¿no? Y esas olas tan grandes, yo veo una ola de esas y me muero de la angustia, de verdad. O sea, si veía esas que venían ahí medio medio y ya uno como que dice, uy, no, me corro un poquito para atrás. ¿Cómo será esa gente que surfea con esas olas tan impresionantes? Dice Valerie, a mí las olas casi me ahogan. Sí, es que eso lo arrastran a uno, lo revuelcan. Sale uno como espelucadito. Bueno, ¿cómo vamos con esa idea fundacional? ¿Ya o todavía no? ¿Más tiempo? Gaby dice ya. Ah, por acá también veo que dicen que ya, listo. Vamos entonces a avanzar, mis amados. Vamos a ir a la reinvestigación. Entonces vamos a poner atención a esta presentación que tenemos acá. A ver si la podemos poner más grande. No, dejémosla ahí. ¿Quién me ayuda leyendo esta primera parte? ¿Quién es un buen samaritano? Aslan, gracias. Los fonemas son las Perdóname, unidades. perdóname, es que estaba adelantada desde acá. Ahora sí. Bueno, la fonología y la fonética son disciplinas fundamentales en el estudio del lenguaje. La fonología se centra en los aspectos abstractos de los sonidos, mientras que la fonética estudia la producción física y acústica de estos sonidos. Comprender ambas disciplinas es esencial para el análisis lingüístico y la enseñanza de idiomas. Listo, Aslan, muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar con la fonología, ¿listo? Entonces dice, la fonología es la rama de la lingüística que estudia los sistemas de sonidos en las lenguas. ¿Listo? Se enfoca en cómo los sonidos funcionan en un idioma, considerando aspectos como la organización, la combinación y la oposición de los fonemas. Esto incluye el estudio de las reglas que gobiernan el uso de los sonidos en la lengua hablada y escrita. ¿Listo? Entonces,
debemos tener en cuenta que la fonología comprende todo el estudio de las palabras, ¿listo? De cómo un sonido unido con el otro forma una palabra y de cómo dependiendo del contexto, del lugar, de donde estemos, pues eso puede sonar de forma diferente, ¿listo? Dependiendo también, pues claramente del lenguaje que vamos a tener o que vamos a estar utilizando. ¿Hasta ahí preguntan, mis amados? Listo, entonces avanzamos. ¿Quién me ayuda con este, por favor? Valerie, gracias. Fonemas y alófonos. Los fonemas son las unidades mínimas de sonido que pueden cambiar el significado de una palabra. Los alófonos son las variantes de un fonema que no afectan el significado, sino que dependen del contexto fonético. Por ejemplo, el fonema P puede tener alófonos diferentes en diferentes posiciones, como en pato y sopa. Listo, muchísimas gracias, Valeria. Ah, no, Valerie es, perdóname. Entonces, los fonemas son las unidades mínimas de sonidos, ¿listo? Y estas unidades mínimas podemos decir que son sílabas, que pueden cambiar el significado de alguna palabra, ¿cierto? Dependiendo de en dónde se encuentre. Entonces aquí nos dan un ejemplo pues bastante claro, ¿sí? Tenemos la P con la A, que es pa, ¿cierto? Y entonces dice que dependiendo del lugar donde se encuentre, pues da un significado o una palabra diferente. Por ejemplo, acá en la primera tenemos pato y en la siguiente tenemos sopa, ¿sí? Son dos palabras totalmente diferentes y en este caso el fonema está ubicado en un lugar diferente. ¿Tienen dudas, preguntas hasta ahí o está claro? ¿Sí o no? No los veo tan convencidos. Vamos a volver a explicar, ¿listo? Porque yo veo esas caritas de ahí como que, listo. Entonces, debemos tener en cuenta que los fonemas son como sílabas, ¿listo? Y esas sílabas pueden cambiar el significado de una palabra, ¿listo? Los alófonos son las variantes del fonema que no afectan el significado, ¿listo? Sino que dependen del contexto fonético. ¿Cómo así? Pues claramente, si colocamos la P, ¿sí? Con la A, eso no va a alterar el significado de una palabra. Sin embargo, si lo colocamos en un lugar diferente, dependiendo de la palabra, eso sí puede alterar el significado de la palabra. Ahora sí es más claro o todavía dicen, ¿sí? Listo, mis amados. Son hay conceptos como para que tengamos en claro. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Sara, gracias. Dice reglas fonológicas. Las reglas fonológicas explican cómo los fonemas se estructuran y se alteran en diferentes contextos. Estas reglas se pueden incluir la asimilación, la elisión y la inserción, y son cruciales para entender la pronunciación y el acento en lenguas específicas. Estas reglas ayudan a predecir cómo se pronunciarán las palabras en el habla cotidiana. Listo, muchísimas gracias, Sara. Entonces, por favor, alguien ayúdeme a buscar qué es la asimilación. ¿Quién me va a ayudar con asimilación? Otra personita, Gaby, gracias. Otra personita, ayúdeme con elisión. No veo, no veo. ¿Quién me va a ayudar con elisión? Creo que vi a Gabriel. Sí, Gabriel, tú dijiste que tú, ¿cierto? Y otro, por favor, con la inserción. Valerie, listo. Ayúdenme con esos tres y vamos a verificar a ver qué significa eso que nos está diciendo ahí. ¿Ya lo tienes, Gaby? Listo, dale, corazón.
Dice asimilación significa comprender lo que se aprende, incorporarlo a los conocimientos previos. Entonces, los sinónimos es como entender, comprender, alcanzar y aprovechar. Listo, Gaby, muchísimas gracias. Cuando hablamos de la asimilación, pues estamos hablando de esa forma de aprendizaje con la que contamos todos, de ese don de Dios que Dios nos ha dado, que es de comprender mediante lo que experimentamos y lo que vemos que está sucediendo, ¿cierto? Entonces vamos a ir con la elisión. Bueno, profe, entonces la elisión es un fenómeno lingüístico que consiste en la omisión de uno o más sonidos en una palabra o entre palabras, generalmente para facilitar la pronunciación. Este fenómeno es común en varios idiomas, incluido el español. Listo, muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de elisión, podemos asimilarlo como omitir, ¿sí? Omitir algunos sonidos, algunas palabras o algunos contextos fonéticos para que nos suene de mejor manera. ¿Listo? Y vamos con el último, que es la inserción. Bueno, profe, lo que yo encontré de inserción es que dice, la inserción es el proceso de añadir un sonido extra entre otros dos. Por ejemplo, normalmente insertamos una oclusiva sorda entre una fricativa nasal y una sorda para que a los angloparlantes les resulte más fácil pronunciar una palabra. Listo, muchísimas gracias. Valerie, vamos a omitir lo de sorda y eso porque ahí nos volvemos locos. Entonces, cuando hablamos de la inserción, estamos hablando de que en algunos contextos necesitamos incluir algunos sonidos para hallar lógica en lo que se está diciendo. ¿Listo? Sin embargo, no se me vayan a asustar, quiero que queden los conceptos claros, pero ya vamos a indagar un poquito más. Hasta ahí dudas, preguntas, aportes. No, nada. No, señora. Listo, mis amados. Dicen que estos tres elementos son cruciales para entender pues claramente la pronunciación, el acento y que claramente pues todo esto es un conjunto de cosas que nos ayuda a comprender la fonética y a asimilarla como la conocemos. ¿Listo? Vamos a ir a la siguiente. Ahora vamos a ir con la fonética. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Gracias, Gaby. Bueno, definición y principios. La fonética es la ciencia que estudia los sonidos del habla en su forma más física. Se divide en tres ramas. La fonética articulatoria, que estudia cómo se producen los sonidos. La fonética acústica, que se enfoca en las propiedades físicas de los sonidos. Y la fonética auditiva, que investiga cómo se perciben los sonidos en el oído humano. Listo, muchísimas gracias, Gaby. Entonces, cuando hablamos de la fonética, claramente hay algo que se nos debe quedar súper grabado y es que es una ciencia. ¿Que estudia? En este caso, pues el sonido, ¿cierto? Y hay tres ramas en las cuales se está enfocando principalmente. Entonces tenemos la articulatoria, que es cómo se producen los sonidos. Entonces ahí hablamos del aparato fonador, ¿listo? Que es el que nos ayuda, por ejemplo, a nosotros a producir los sonidos, ¿listo? La acústica, que es la que se enfoca en las propiedades físicas de los sonidos, es decir, los sonidos que ya están predeterminados. Entonces, ¿cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son sus características? Y por último, pues la fonética auditiva, que lo que hace esta es analizar cómo nosotros percibimos los sonidos, ¿listo? Y realizar todo ese estudio más especializado, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de la articulación de los sonidos, dice que implica la utilización de diferentes órganos. Entonces, ahí es donde viene nuestro aparato fonador. Debemos saber que nuestro aparato fonador se compone por toda la cavidad nasal, ¿listo? La tráquea, la lengua, las cuerdas vocales, ¿listo? Los dientes,
Porque ustedes sí sabían que cuando una persona no tiene dientes, su capacidad del habla se dificulta, porque hasta los dientes hacen parte de todo este aparato fonador. Entonces es toda la parte que nos permite como tal dar el sonido. ¿Listo? Dice, la articulación de los sonidos implica la utilización de diferentes órganos del habla, como los labios, la lengua y el paladar. La manera en que se combinan estos órganos determina el tipo de sonido producido. Es fundamental comprender la articulación para enseñarla correctamente en la pronunciación de un idioma. Nosotros normalmente no nos sentamos a estudiar, venga, ¿cómo es que sale el sonido? ¿Cómo, dónde debo poner la lengua para que se me escuche bien? ¿Dónde debo, cómo debo abrir la boca o cerrarla para que generar la mejor entonación? Sin embargo, las personas que estudian música, y en este caso canto, sí tienen más conocimiento de esto porque a ellos sí inicialmente les empiezan a dar a conocer su aparato fonador. ¿De dónde sale el sonido? ¿Es nasal? ¿Viene del paladar? ¿Cómo es tu respiración? ¿Cómo utilizas tu oído? O sea, las personas que estudian música, ellos sí que saben qué implicación tiene cada una de las partes del aparato fonador para poder expresarnos y transmitir la información como uno quiere. Nosotros sí somos como más ignorantes, como que lo usamos todos los días, ahí está, sabemos que existe, pero pues no tenemos como ese conocimiento tan extenso hablando de esto, ¿no? Dice Samuel, vamos a leer, dice, me hizo acordar cuando estaba en Cartagena y era como las 5 y las olas me revolcaron. Eso yo creo que a todos nos han pasado. Ay, no, dice, y me quitaron hasta la camiseta, pobre. Nicolás dice, profe, yo voy a ver eso en en la universidad. Si vas a estudiar música, sí, vas a ver eso en la universidad y mejor dicho. Dice Santiago, profe, ¿cuál va a ser la tarea? Uy, Santi. Dice Alejandra, yo estudio música, o sea que Alejandra sí que sabe de lo que estamos hablando, ¿no? De todos esos ejercicios que les hacen para poder activar su aparato fonador y todo ese tema. Dice, profe, una pregunta, ¿en la universidad hay música? Es que quiero estudiarla. Sí, en la universidad hay carreras de música. Sin embargo, chicos, para que lo tengan presente, normalmente cuando nosotros vamos a estudiar una carrera, y en este caso de música o artística, nosotros debemos tener un conocimiento previo, ¿sí? Digamos, no es como las otras carreras que como que tú vas y la estudias porque te gusta, porque crees que puedes aprender. No. En la música normalmente tienes una prueba y esa prueba pues es de que vaya y demuestre que conoce, ¿sí? Entonces no es tan fácil que una persona ingrese si no tiene el conocimiento previo. Es más, podría decirles que prácticamente la posibilidad es nula. Por eso, si alguno quiere estudiar música, súper importante, póngase a estudiar ya porque está colgado. Pero si ya tienen el conocimiento y si ya están como en ese proceso, pues ya va a ser más fácil para que lo tengan ahí presente. Dice, se llama música o artes. Yo he visto que hay unas que tienen artes, expresión artística, otros que es música, otros que tienen, ¿cómo es que se llaman? Música y